¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en su programa Nada del Humano Me es Ajeno. En esta ocasión con un invitado de lujo especial, el doctor Patricio Eufrasio Solano, quien, bueno, agradezco sobremanera el interés y el tiempo que se tomó para estar con nosotros. Y como primera instancia, doctor, permítame presentarlo. El doctor es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas como de la maestría en Literatura Iberoamericana. Es doctorado en Historia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido profesor investigador en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de Puebla. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, como colaborador del proyecto Ensayo Hispánico, así como en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado en revistas académicas nacionales y extranjeras y ha colaborado en diarios nacionales y extranjeros. Entre sus publicaciones destacan el libro Mixcoac, el Edén perdido de Octavio Paz y Los Cerdán a la triste Sevilla del Valle. Asimismo, el doctor Patricio fue director del Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. Doctor, un placer que esté con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias, Martina. Seguramente mi madre, si viviera, está agradecida de que haya leído todo el currículum. Te lo agradezco mucho, eres muy gentil, muy No, generoso. A tus órdenes, ya te los auditorio con mucho gusto. agradecidos somos nosotros en este Ya. espacio. Doctor, como primera pregunta, el tema que hoy abordaremos, pues precisamente por la fecha, es pues la batalla del 5 de mayo. Y como primera pregunta, ¿cuál sería la importancia histórica de la batalla del 5 de mayo ocurrida en 1862? Eh, la batalla es la culminación de una serie de hechos que se dan un par de años antes, en los cuales nuestro país, en ese entonces una república incipiente, dirigida por Benito Juárez, pasa por una serie de vicisitudes. Viene regresando de una guerra y se encuentra con la animadversión de tres potencias extranjeras con una gran presencia, que, por decirlo coloquialmente, nos tratan de hacer de un asunto internacional un pleito ranchero con el cual querernos de alguna manera quitar parte de nuestros recursos y de nuestra soberanía. Y al final de estas tres potencias, el único que se queda interesado, por decir así, en continuar la lucha son los franceses. Los franceses vienen también de un siglo terrible, han perdido una serie de cosas importantes, pero están recuperando si quieren de alguna manera volver a tener una presencia importante fuera de Europa. Y la coincidencia se da porque se tenía que desembarcar en Veracruz. Si hubieran existido otros puertos o otros lugares donde se hubiera desembarcado, probablemente la lucha con los franceses no se hubiera dado en Puebla, sino en algún otro lugar. Pero tenían que desembarcar en Veracruz. Y el camino hacia la Ciudad de México necesariamente pasa por Puebla. Entonces, estamos hablando de más de un siglo y medio, y en aquel entonces nuestros territorios nacionales sufrían de muchas cosas, entre ellos de problemas endémicos, de enfermedades y cosas así. Y los lugares donde existen mayor problemas endémicos son precisamente de la costa que viene de Veracruz, que tiene que pasar hasta que sube a la montaña por Córdoba y puede entrar al Valle Franco de Puebla, Atlisco, Tehuacán y todo eso. En esos otros lugares, sobre todo la malaria y algunos otros males, diezmaban grandemente a la población y a la tropa. Entonces, los franceses lo que hacen es tratar de llegar a un sitio alto para, de alguna forma, comenzar lo que ellos consideran el avance de conquista de nuestro país. Y lo consideran
relativamente sencillo. Son una fuerza, una potencia muy importante y vienen motivados por una serie de guerras que han ganado en Europa y en el norte de África. Y la debilidad de nuestro país, las dificultades que vive en ese momento económicas y de organización, son importantes, pero el espíritu que anima a Juárez y los hombres que están alrededor de Juárez es enorme. Es capaz de trasponer todas las vicisitudes que se tenían en ese entonces. Y este acontecimiento, el devenir de los acontecimientos, nos hace que lleguemos al enfrentamiento directo en nuestra ciudad, en la ciudad de Puebla, específicamente en dos fortificaciones hoy muy famosas, y que en aquel entonces comenzaron siendo ermitas o lugares en los cuales se hacía el culto público de los católicos. Los cerros de Lodito y Guadalupe eran unos sitios en los cuales existían edificaciones de carácter religioso, y que cuando se va a dar todo este enfrentamiento, se fortifican, o sea, se transforman en fuertes para que poder resistir el embate y ser un punto alto de defensa de la entrada a la ciudad. Eso es lo que sucede y ahí nos vamos a encontrar en esto. Sucede el 5 de mayo porque el desembarco y la llegada de los veracruzanos, de los franceses a través de Veracruz, Córdoba y demás, los hace llegar a Mozoc el día 3 de mayo. Ellos, en algunos de los documentos que existen de información entre los propios franceses, mencionan que en Amozoc ya han puesto su sitio, han estado ahí, utilizan el verbo que se usa en la milicia, que es babiquear, o sea, llegan a este lugar, se van a alimentar, se van a fortalecer, van a preparar el ataque, porque pretenden entrar a la ciudad el día 4, máximo el día 5. Y las propias defensas nacionales, comandadas por Mariano Escobedo y por Ignacio Zaragoza, y que se encuentran varios de los generales más importantes a su alrededor, van a conformar esto que conocemos actualmente como el Ejército de Oriente, y que estaba formado por una serie de batallones, tanto de poblanos como de otros lugares, de Acapulco, de Veracruz, de Oaxaca. Y este Ejército de Oriente es el que va a estar como protagónico de lo que va a suceder el 5 de mayo. Todos los historiadores, tanto franceses como nacionales, coinciden en que el planteamiento del ataque, de la batalla del día 5 de mayo por parte de los franceses fue una planeación equivocada. Subestimaron el terreno, subestimaron también a los combatientes y se sobreestimaron ellos en sus capacidades, tanto de artillería, de caballería, como de los propios soldados de infantería, algunos de ellos muy temidos como los propios suavos. Y para poder entender todo esto hay que ubicarnos lo que sucedía hace 150 años. Hace 150 años la ciudad de Puebla era otra. Estaba delimitada prácticamente el centro histórico. La estratificación era todavía más marcada a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, cuando empieza a poblarse de algunos inmigrantes de otros estados, y por supuesto, después de los temblores y demás. Entonces, esa estratificación tan cerrada hacía que el ánimo y las preferencias estuvieran perfectamente marcadas. La gente bien, o sea, los poblanos en general, apoyaban de manera importante a este invasor, como le decía Ignacio Zaragoza, o sea, aquellos que venían de fuera, porque siempre habían estado de acuerdo y conscientes en tener un gobierno que tuviera presencia extranjera, como lo habían tenido en algún otro momento.
y no por eso son condenables, o sea, es una forma de ver el mundo en aquel entonces y que estaba así dividida la ciudad y no hay más, así era el asunto. Pero eh, el espíritu republicano que han arbolado Juárez durante todo ese tiempo es de tal fuerza, tiene tal raigambre entre las clases incipientes medias y las clases bajas, el orgullo que el propio Juárez transmite como un indígena puro, llegado a la máxima autoridad del país y que está dispuesto a poner en la balanza republicana no solamente su vida, sino la de sus propios hijos y su familia. Poco se sabe que Juárez eh, mueren varios de sus hijos durante su tiempo cuando es presidente, y algunas de ellas es tan dramática la pérdida de sus hijos que la tiene que enterrar él solo y el enterrador a uno de sus hijos. Tiene que vivir separado de su mujer, el esposo de la hija mayor, es la que sirve, es el que sirve más de enlace con la familia, el que queda como hombre de la casa, porque Juárez literalmente anda en la República cuesta por todo el país. Y entonces, en estos dos ánimos del gran ejército conquistador de las huestes napoleónicas y el ejército remendado de los mexicanos eh, enfrentándose en una batalla en una ciudad de la importancia de Puebla en aquellos años, nos da el escenario perfecto para que suceda un acto glorioso como lo que sucedió. Uno de los puntos importantes que poco se conoce de la batalla son los informes, los partes de guerra que va enviando Ignacio Zaragoza al ministro de Guerra y Marina, solicitándole a su vez que informe a Juárez de lo que está sucediendo. El Instituto Nacional de Estudios sobre las Revoluciones Mexicanas, el INER, rescató 10 de estos documentos, que son 10 telegramas. Ese era el medio de comunicación en aquel entonces, y estos 10 telegramas nos van dando el pulso de la batalla, lo terrible que es para, para los combatientes enfrentarse en una lucha tan cruenta como se dio ahí en el cerro. El primero de los documentos menciona que a las 9:30 de la mañana, esa es la hora en la que recibió el telegrama, Ignacio Zaragoza le hace el conocimiento del ministro de Guerra que los dos ejércitos están enfrentados ya. O sea, el ejército francés está en la parte baja de las laderas del cerro y el ejército mexicano, el ejército de Oriente, está en sus posiciones fortificadas, pero prácticamente se están viendo a los ojos unos a otros. Si lo lleváramos a un contexto futbolístico actual, veríamos que la selección francesa perfectamente uniformada, con muchachos muy sanos, o sea, todos fuertes, muy decididos, y del otro lado, un equipo lleno de remiendos, no todos tienen uniforme, no todos tienen armas, pero todos están decididos a que ese día sea glorioso para la causa que ellos defienden. El segundo documento, el segundo telegrama menciona que a las 12 del día, dice el documento, se comenzó los disparos de artillería. Y es ahí donde el análisis de los historiadores y de los historiadores militares comienza a darse cuenta de que la estrategia usada por parte del conde de Lorenzés, que es el que viene al mando de todas las tropas francesas, está siendo equivocada y está subestimando al enemigo que tiene frente. Él utiliza artillería para tratar de diezmar la fortificación de los cerros
pero no es suficiente. O sea, el alcance de su artillería, la potencia que podía tener a la distancia en que están colocados, no es decisiva. O sea, no provoca el daño que él esperaba en las fortificaciones por parte de sus cañones y de sus elementos que tiene de artillería mayor. Entonces, este primer ataque de los tres en los que se va a dividir la batalla, este primer ataque no le da la ventaja a, a los, a los franceses, tampoco le da la ventaja a los mexicanos, pero les da el ánimo de que no necesariamente van a morir a cañonazos en esa mañana soleada del 5 de mayo. Dándose cuenta de que esto no funciona, de alguna manera, el conde de Lorences decide entonces que necesita haber el primer embate de los hombres de a pie, o sea, la infantería. ¿Quiénes son los más temidos de infantería? Los suavos. Existen incluso las consejas, o sea, los chismes, los rumores de que los suavos no capturan prisioneros. O sea, al hombre que tomen, lo asesinan. Es más, se corre el rumor de que beben su sangre, ¿no? Que son capaces de las mayores atrocidades, ¿no? Y esto en el ánimo de lo que está sucediendo ahí, en medio de la batalla, sabiendo el número limitado de balas que tenemos, el número limitado de pertrechos con los que estamos, los pocos o muchos que somos, en contra de 4.000 soldados galardonados franceses, pues mueve a la duda, mueve al temor, a la posibilidad, ¿sí? De que morir ese día va a ser el precio de defender a la patria. Y entonces, el primer embate de las fuerzas francesas intenta obviamente subir el cerro. Es recibido por la propia artillería y la fusilería del ejército de Oriente y son rechazados en este intento de poder subir. Esto frustra y enerva todavía más al ejército francés, quien baja, se reagrupa nuevamente, intentan ver de qué manera pueden atacar y entonces ataca por otro de los costados, por el costado del propio Sar. Y aquí va a suceder un hecho fortuito. En este segundo ataque, después de 2 horas, dice uno de los telegramas, 2 horas de artillería y de lucha